Quisiera hacer una pequeña oración antes de abrir la palabra del Señor, si son tan amables en acompañarme mientras oramos. Amado Padre que estás en los cielos, en estos momentos, al abrir tu palabra, solo deseamos una cosa: sentir tu presencia en nuestras vidas y la seguridad de que tú perdonas todos nuestros pecados y nos aceptas. La sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado y de toda maldad, y al escudriñar tu palabra nuestra mente se abra y podamos meditar en ella, reflexionar y sobre todo permitirle a tu Santo Espíritu que ingrese en nuestras vidas, nos transforme y nos haga diferentes, nuevas criaturas. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, en esta noche me gustaría compartir con ustedes la palabra del Señor, que tiene para nosotros un mensaje muy importante. Ustedes saben, los seres humanos tratamos de huirle al sacrificio. Es más, hacemos cosas extraordinarias cuando pensamos que estamos haciendo un sacrificio, pero en realidad lo más importante es que entendamos que en la filosofía del cristiano es algo muy normal, porque nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro guía, que es el que nos dice por dónde debemos de ir, nos ha mostrado el camino por donde nosotros tenemos que caminar. Y el sacrificio es como una especie de filosofía de vida. No será sacrificio cuando entendamos quiénes somos nosotros, quién es Dios y quiénes son los que nos rodean. Esto se llama el autoconocimiento, es decir, que sepamos nosotros en dónde estamos parados, qué estamos haciendo aquí en la tierra, de dónde venimos, y que entendamos y comprendamos que no estamos solos, que tenemos un Dios y que tampoco nosotros podemos olvidar que vivimos entre nuestros prójimos, entre las demás personas. Por ello, quisiera iniciar nuestra reunión en esta meditación nuestra en esta noche, llevándote el libro de Miqueas al capítulo 6, versos 6 y 8. Por favor, si tú tienes tu Biblia, revisa la escritura, en donde te darás cuenta de un mensaje que es oportuno para nosotros en esta noche. Dice, ¿cómo podré acercarme al Señor? Estoy leyendo la nueva versión internacional, probablemente tú estés leyendo la versión Reina Valera, pero la pregunta primera que hace Miqueas es, ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Muy interesante la pregunta. Va a ser seguida por otras tantas preguntas que lo único que van a tratar de hacer es ponernos a meditar en la manera como nosotros actuamos cuando queremos acercarnos a nuestro Señor y postrarnos ante el Dios Altísimo. Que creo que lo más lindo que hay en la vida es acercarnos a nuestro Señor y postrarnos delante de Él, porque después de todo, Él se merece la honra, la gloria y nuestra adoración. Y la primera pregunta para contestar a la pregunta que hace Miqueas es, ¿podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? ¿Podré llevar sacrificios? Eso es una pregunta. La segunda pregunta que se hace en el versículo que sigue es, ¿se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10 miles de arroyos de aceite? Siguiente pregunta. ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Son preguntas que tienen una respuesta. Creo que la respuesta está en el versículo 8, donde dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Miren que cada una de estas preguntas conlleva un mensaje especial que involucra la actividad cotidiana que tenían en el santuario terrenal los israelitas. Ellos sabían que tenían que llevar holocaustos y sacrificios. Ellos sabían que había que llevar carneros. Ellos sabían que incluso al padre Abraham le había tocado tener que ofrecer a su primogénito Isaac en sacrificio en el monte Moria. Pero noten el versículo 8 lo que dice, ya se ha declarado lo que es bueno. Es decir, no hay que buscarle mucho. Esto que ustedes hacen es lo que ritualmente hay que hacer y que obviamente el problema no es lo que significa esto.
sino la manera como ustedes han perdido de vista cómo es que puedes llegar al Señor. Y vean lo que dice el verso 8. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Ya se te ha declarado, ya se te ha dicho. Qué triste es saber, hermanos, que el pecado está en aquel que sabe lo que es lo bueno y no lo hace, sabe hacer lo que es bueno y no lo hace. Y si Dios ya nos dijo que había que hacer, yo no dice, pues sí es cierto, yo tengo que hacer esto y aquello otro, y de repente nos perdemos, porque el espíritu humano se le olvida lo que Dios quiere, y por eso Dios con frecuencia tiene que recordarnos cuando dice acordarte, haz del día de reposo. Oye, me estás robando, estás reteniendo diezmos y ofrendas. Oye, tú no estás haciendo lo que yo quiero. Ya te ha declarado el Señor lo que es bueno. Y muy frecuentemente nosotros concentramos nuestra mente, nuestra vida y nuestras acciones alrededor de doctrinas, pero no son más que estos, doctrinas. Probablemente las obtengamos de la Biblia y las enseñamos de la Biblia, pero carecemos del elemento más indispensable para que las cosas vayan bien, que se llama el amor de Dios. ¿Qué espera el Señor de ti? Que practiques la justicia, dice el verso 8, que practiques lo bueno, que hagas lo correcto, que hagas lo que Dios dice, que cumplas con los mandamientos, que seas justo, que hagas lo que conviene, que hagas la voluntad de Dios, que ames la misericordia y que te humilles delante de tu Dios. Estas tres cosas, estos tres elementos, considero yo, constituyen los sacrificios más grandes que el ser humano pueda tener. ¿Cómo es posible que esto sea sacrificio? Porque sí es difícil hacer la voluntad de Dios. Porque para hacer la voluntad de Dios o para hacer la justicia de Dios, tenemos que dejar la nuestra. Y es un punto clave porque con frecuencia defendemos de una manera extraordinaria nuestra manera de pensar. Nunca nos ponemos a meditar o a reflexionar si lo que nosotros estamos haciendo o diciendo es la voluntad de Dios. Y que aunque a veces lo reconocemos porque sabemos que es lo bueno, de repente nos mantenemos y nos sostenemos con nuestras propias ideas, con nuestras propias opiniones y no hacemos lo que es correcto. El otro punto que tiene que ver con la misericordia, el ser capaz de soportar, de perdonar y levantar al que nos ofende, es algo que nosotros no practicamos y que prácticamente es un sacrificio tener que hacerlo. Son los sacrificios que a Dios le agrada. Y hay otro punto, que es el más delicado, que tiene que ver con la humildad, humillarnos. Nosotros hemos vivido probablemente muchos años de nuestra vida con sufrimientos porque pues hemos vivido una vida en donde ha habido muchas humillaciones, muchas pobrezas. Y si Dios nos pide otro sacrificio que es humíllate, pues entonces a veces nos ponemos rebeldes y ni somos misericordiosos y no hacemos lo bueno. Y para acercarnos a Dios, hermanos, esto nos va a ayudar a agradar a Dios, no nos va a salvar. Es una respuesta sencillamente de que reconocemos y sabemos que es lo que a Dios le agrada, que es lo que Dios quiere. Hay un punto que está, si ustedes van a la palabra del Señor en San Juan 17:3. San Juan 17:3 es un versículo que usted al ir allí se va a dar cuenta de lo hermoso que es este versículo. Lo voy a leer directamente de la palabra del Señor. Dice, empero es la vida eterna, que te conozcan solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual es enviado. Bueno, ¿y qué parte de Dios tengo que conocer? Bueno, en primer lugar, tenemos que saber qué es lo que a Él le agrada, qué es lo que quiere. Y te vas a sorprender cuando Dios pide de ti sacrificios. Y no te asustes porque Dios pide que te sacrifiques, que ames. Y el amor tiene que ver con sacrificios. No solamente dar la vida por los demás, sino el sacrificio de tener que tener paciencia, tener que amar al que nos ofende, tener que perdonarlo, el tener que hacer lo bueno aunque otros no lo hagan y sobre todo la parte en donde el Señor nos enseña a ser humildes, la humildad, el humillarnos delante de Dios
hermanos, nos va a preparar para poder enfrentar los detalles que tienen que ver cuando somos humillados. Y Jesús mismo, cuando habla de las bienaventuranzas, pues nos habla de cómo podemos nosotros ser felices a pesar de que otras personas intenten lastimarnos y humillarnos. No se trata de que yo permita que los demás hagan conmigo lo que quieran, sino la manera como uno los mira es diferente porque entiende que las personas son a veces instrumentos de Satanás o bien no tienen ni idea de la manera como están haciendo las cosas. Por eso Jesús en la cruz del Calvario oraba al Padre y le decía, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Ese amor y esa misericordia que nos conduce a hacer lo correcto, a guardar los mandamientos, porque es la palabra del Señor que si lo amamos vamos a guardar los mandamientos. No son otras cosas más que sacrificios deseables para Dios. Porque lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a conocerlo y a agradarle. No porque el que le agrademos nosotros a Dios nos va a salvar, sino que es una respuesta de cercanía, de intimidad, de entender quién es Dios. Es bien emocionante vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Porque miren, el amor le da sentido a todo, porque Dios es amor y cuando uno tiene en su corazón a Dios, cuando le ha permitido acercarse por amor a Dios y no por un interés, las cosas son completa y totalmente diferentes. No solo en nuestra relación con Dios, sino también en nuestra intimidad, en nuestra manera de ver la vida y otra cosa muy importante, en la manera como vemos a los demás. Ya no nos molestamos tanto, ya no nos enfadamos tanto, ya los vemos con ojos de amor y hasta con ojos con ganas de apoyarlos y de ayudarlos. Miren cómo el amor hace la diferencia. Ustedes buscan Primera de Corintios capítulo 13, el capítulo del amor. Esto es maravilloso cuando el amor de Dios entra a nuestras vidas, le da sentido. O sea, quisiera llevarlos al libro de Hebreos. Vayan al libro de Hebreos al capítulo 13. Si me ayudan, por favor, busquen en sus Biblias Hebreos capítulo 13, el verso 15 y 16. Vamos a leer allí dos versículos y me gustaría leerlo en la Nueva Versión Internacional. La Reina Valera tiene algunas palabras que a veces nos pueden enredar un poquito, pero me gustaría que ustedes compararan la versión que usted tiene y si usted tiene la Nueva Versión Internacional, úsela. Así que, dice el versículo 15, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesa su nombre. Qué maravilloso es este sacrificio que Dios nos pone aquí por delante. Al principio, cuando leíamos el versículo, el sacrificio de alabanza, yo podría decir, bueno, yo no sé cantar, pero mi hermano y amigo, para alabar a Dios no solo hay que cantar, para alabar a Dios nosotros tenemos que abrir nuestros labios y confesar que Jesús es mi suficiente y absoluto Salvador, que es mi guía, que es mi redentor, que es mi ayudador, que es mi amigo, que es mi consolador, que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero no solamente lo creo yo, no solamente lo vivo yo, sino que también lo expreso. La gente que me rodea se entera de mis convicciones, de mis ideas, de mis creencias, de mi filosofía de vida. Esto cambia, hermanos, enormemente la manera como vemos la vida. La filosofía del yo es una filosofía muy peligrosa. La filosofía del yo es la del independiente, de que si te necesito ya veré cómo me las arreglo, pero déjame, yo lo voy a resolver todo. La filosofía del tú es un problema muy serio porque nos mantiene sentados en la silla de la... ¡Ay! Necesitados por todos para que nos resuelvan la vida. Pero la filosofía de nosotros es donde involucramos a Dios, se llama la filosofía de la interdependencia, en donde yo digo, te necesito, Señor, por favor, trabaja en mí. Y saben, esto nos ayuda a entender que las demás personas, las que nos rodean, no solo van a saber que nosotros creemos en un Dios maravilloso, sino que van a desear tener a ese Dios, porque al compartir con nosotros, que nuestros labios confiesen su nombre,
entonces los demás van a querer decir, bueno, yo quiero tener también a ese Dios que tú tienes. Vean lo que dice el verso 16. No se olviden. Miren qué interesante. Miqueas, en el capítulo 6, verso 8, él hablaba acerca de, ya te he dicho, ya te he declarado que es lo bueno, ya te he dicho lo que te espera el Señor. Y una vez más, aquí dice, no se olviden, porque ya lo dijo el Señor, de hacer el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Hubo momentos en mi propia vida en donde sentía que por ser médico y por estar en un área en donde podía hacer muchas cosas, todo el mundo me pedían favores y de repente sentía un agobio y una carga y decía para mí mismo, ya me cansé de tener que estar haciendo yo el bien. Pero hermanos, al escudriñar la palabra del Señor que nos dice, no te canses de hacer el bien, no te olvides de hacer el bien, me recuerda mi deber, pero no solamente mi deber, porque esto es una expresión de amor y de compartir con otros lo que tienes, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Si yo tuviera que decir cuáles son los sacrificios que valen la pena, hermano, yo tendría que decir que lo que el Señor ha dicho y ha hecho en mi vida son suficientes para darle alabanza, para darle gloria, para bendecir su nombre, para decirle a los que me rodean qué maravilloso y qué hermoso es tener un Dios tan bueno como Él. Pero no solamente lo haría a través de como de un testimonio, sino a través de compartir con hechos, con las personas que nos rodean, con lo poquito o con lo mucho que tengamos, compartir con ellos el amor de Dios que se traduce en acciones. Esa es la parte que creo que a veces sí es un sacrificio para la persona o el corazón que no tiene a Jesús en su corazón, que no tiene a Jesús en su vida. No se olviden de hacer el bien. Porque miren, hermanos, si nosotros hacemos el bien y compartimos lo que tenemos con otros, pero no lo hacemos teniendo a Jesús en nuestro corazón y su amor en nuestro corazón y confesando su nombre y que todo proviene de Él, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra ni cambio ni variación alguna, estamos perdiéndonos. Porque entonces sí se convertirá en un sacrificio. No soy yo, es Dios obrando en mí. Y es un sacrificio que uno lo disfruta y lo goza, como cuando el Señor nos dice en Filipenses, a través de Pablo, haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, no importando lo que tenía que hacer, se sacrificó por nosotros, pero fue su amor lo que le impulsó a hacer lo que hizo por cada uno de nosotros. ¿Qué es, amigo y hermano, lo que tiene que impulsarnos a sacrificarnos, a humillarnos? ¿Qué es? Es el amor de Dios. No hay otro. Porque si nosotros no le permitimos al Señor que obre en nosotros, en realidad no va a haber ningún cambio, ninguna transformación. Las personas que nos rodean no van a tener los beneficios del amor de Dios. Ahora, si tú lo haces, pero el amor de Dios no está en tu corazón, de nada va a servir o no tiene valor delante de Dios, porque lo que Dios quiere es que seamos congruentes con eso. Ahora, yo quisiera que leyeras Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2. Prácticamente la mayor parte de nosotros conoce estos dos versículos que desde muy temprano en nuestra vida cristiana los hemos leído, los conocemos y que son muy hermosos. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro culto con lógica. Miren, yo me he salido entonces de Hebreos, el capítulo 13, versículo 15 y 16, los llevo a Romanos, donde Pablo ahora nos lleva a decirte, pero vamos a ir un poquito más allá de querer hacer el bien, vamos a irnos un poquito más allá de compartir lo que tenemos, vamos a ir un poquito más allá de confesar con nuestros labios de que Jesús es nuestro Señor. Ahora, yo quiero que entiendas que hay algo específico que tienes que hacer. Y esto significa que ahora tú tienes que tomar una decisión de presentar este que es tu cuerpo, que finalmente es de Dios, es el templo del Espíritu Santo, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso no es fácil, hermanos, porque con mucha frecuencia a uno se le olvida la relación que tenemos nosotros con Dios, que somos sus administradores,
y de repente no somos fieles a Él. De repente creemos que nosotros podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos pegue en gana. Después de todo, pues nosotros somos los dueños de Él, porque perdemos de vista en el autoconocimiento de que Él es el Señor de nuestra vida. Él es el soberano de nuestra vida. Él es nuestro creador y el cuerpo que tenemos hoy, la mente que tenemos hoy y todo lo que tenemos hoy, a posesiones o lo que sea, es de Dios. Y por lo tanto tenemos que darle a Él cuentas de lo que nosotros estamos haciendo, porque la Biblia dice, si alguno destruye el templo que está en él, que es de Dios, Dios va a destruir a él. No es una amenaza, es una consecuencia lógica de hacer lo incorrecto, lo inadecuado, lo que Dios no nos pide que nosotros hagamos. Qué bonito y qué hermoso es entender lo que el apóstol Pablo dice en el verso 2. No os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta, adorarlo correcta y adecuadamente, implica, mis hermanos, permitirle al Señor que trabaje en mi mente. Yo tengo que entender que mis pensamientos y mis ideas tienen problemas y que yo tengo que permitirle al Señor que haga su trabajo en nosotros. Y esas manos del Señor, el Salmo 138:8 nos dice que no deben de parar para que el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas. Dice el salmista, cumple, oh Dios, tu propósito en mi vida. Tu misericordia y tu amor sean para siempre. Por favor, no detengas la obra de tus manos. La obra de tus manos, hermanos, significa cambiar ese corazón duro, difícil, que a veces es terco, orgulloso, vanaglorioso, que cree que lo sabe todo, que cree que no necesita ayuda, por un corazón dócil, humilde, manso, en donde el amor de Dios está siendo derramado por el Espíritu Santo constante y frecuentemente. Solamente de esa manera, hermanos, podemos entender lo que el apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios capítulo 9. Vayamos a Primera de Corintios. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 9, verso 25 al 27. ¿Ya lo tienen? Dice, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Entendamos, estamos en una lucha, hermano, pero necesitamos un sacrificio. De todo se abstiene significa de todo lo malo, de todo aquello que Dios nos ha dicho que no es lo correcto. Porque el Señor nos ha dicho que debemos, este es un sacrificio, hacer el bien, practica la justicia, haz lo correcto, sigue mis mandamientos, lo que yo te digo, haz mi voluntad, por favor entiende cuál es mi voluntad agradable y perfecta, lo vas a entender en la medida que tú tienes una relación y entiendes quién eres tú y quién soy yo, dice la palabra del Señor. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, más nosotros incorruptible. Sí es cierto, estamos buscando gloria, inmortalidad y la vida eterna, dice el apóstol Pablo. Pero lo que nosotros buscamos en realidad, hermanos, es tener una relación de intimidad profunda en donde el Señor derrame a través de su Espíritu Santo el amor en nuestras vidas y cambie nuestra perspectiva, nuestro entendimiento, nuestra manera de ver la vida. Así que yo de esta manera corro, no como cosa incierta, de esta manera peleo, no como quien hiere el aire. O sea, lo que yo hago no es al azar, no es a lo tonto, no es sin sentido, tiene su lógica. Antes dice, hiero mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado. Finalmente, llegará el momento en que tengamos que ver en dónde está situada la escalera que nos quiere llevar al cielo, nos quiere llevar a Cristo, si está colocada adecuadamente en la parte de abajo y en la parte de arriba. Se nos hace muy difícil tener que sacrificar algunos hábitos que nos están llevando a la enfermedad y a la muerte. Sabemos lo que es bueno. Reconocemos los consejos que Dios nos da en su palabra y en el espíritu de profecía y los consejos que la ciencia día a día nos da de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero saben, eso requiere sacrificio y a veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar nuestros gustos, nuestras ideas acerca de las cosas y a veces colocamos el consejo de Dios a un lado porque no estamos dispuestos a sacrificarnos, es decir, nuestra mente, nuestro cerebro, nuestras emociones
pérfidas, nuestras emociones enfermizas, no nos permiten hacer ese sacrificio. Solamente el amor de Dios obrando en nosotros y el entendimiento de que estamos en las manos del poderoso Dios que está obrando en nosotros y quiere obrar de tal manera de que el querer como el hacer por su buena voluntad se ejecute en nuestras vidas, lo podremos lo podrá lograr el Señor en nosotros. Termino diciéndote, amigo y hermano, en esta noche, que yo, a lo mejor tú también, necesito mucho de entender y de conocer a nuestro Dios, pero sobre todo, no en la parte teológica de tener que hacer explicaciones profundas de lo que es Dios, sino en la parte más práctica y simple, que significa que debo permitirle al Señor que su amor entre a mi vida. Y como Pablo dice en el libro de Romanos, ¿quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Qué será la muerte, el hambre? ¿Qué será la persecución? ¿Será cuchillo? Yo estoy cierto, dice el apóstol, que nada, ni lo alto ni lo bajo, nada me podrá separar del amor de Dios, que es lo que hace la diferencia entre un sacrificio que yo haga correcto y otro sacrificio que es incorrecto. Por favor, permitamos hoy y siempre a nuestro Dios que entre a nuestras vidas, las impregne de su amor para que ese amor se haga práctico para los demás y para nuestras vidas. Es mi deseo y mi oración en esta noche que estos sacrificios que valen la pena puedan ser una realidad en nuestras vidas bajo la tesitura de que el amor de Dios nos impulsa y nos constriñe. El Señor bendiga su palabra hoy y siempre en nuestros corazones y nos dé la mansedumbre y la humildad para aplicarlos en nuestras Si te vidas. agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.